hablando entre el Servicio Nacional de Aprendizaje y la Cámara de Comercio de Cúcuta en el escenario y en el evento Yo Compro en mi Norte. Entonces, le damos la bienvenida a las personas que están asistiendo. Muchas gracias por su participación y ahora vamos a iniciar con el proceso de formación y de recopilación de aspectos fundamentales. Hoy vamos a trabajar directamente lo que tiene que ver con el discurso para las ventas. Hoy vamos a mirar todo lo que tiene que ver con el trabajo que tenemos que preparar para poder dar una muy buena impresión y acertadamente comunicar lo que queremos vender. Mi nombre es Liana Carolina Valles, yo soy instructora del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero y vamos a empezar con el taller de speech, estructura de discurso o conversación comercial en el marco del evento Yo Compro en mi Norte. Entonces, lo primero que tenemos que pensar en este escenario es, bueno, cómo estamos abordando nosotros nuestras ventas, cómo estamos abordando ese proceso. Como todo en nuestra vida, como todo en nuestra realidad, es un proceso comunicativo, es decir, es un proceso de relacionamiento, de intercambio de información que requiere un abordaje o un proceso de entendimiento muy importante dentro de cada uno de las personas que participan, dentro de cada uno de los agentes. Recordemos que dentro del proceso comunicativo hay un emisor y hay un receptor, pero en el caso de las ventas nosotros estábamos acostumbrados a pensar que era un escenario en donde yo propongo y el otro acepta, pero resulta que dadas las condiciones actuales, dado la transformación que ha tenido nuestros medios, nuestra estructura social y comportamental, no es una relación bidireccional, no es una relación unidireccional, sino bidireccional, es decir, nosotros estamos constantemente en esa relación también retroalimentándonos de lo que nuestros compradores, nuestros clientes nos están diciendo. Entonces, por esa razón, no solamente es llevar algo o un servicio o un producto, sino también sino también nosotros de tener una información o de tener una apropiación que nos permita crecer como personas, crecer como empresa y crecer también, hacer crecer el entorno y las personas que están también a nuestro alrededor. En ese sentido, entonces, claro, la primera conclusión que tenemos del escenario del día de hoy y que con la cual vamos a trabajar también otros talleres que tenemos en nuestra jornada es que la comunicación tiene dos direcciones, es bidireccional, ¿sí? No solamente yo emito información y cuento, sino que también tengo que recibir para poder interiorizar, apropiar y mejorar cada uno de los escenarios en los cuales nos estamos desempeñando, ¿sí? Por esa razón, hay unas habilidades básicas que nosotros tenemos que empezar a trabajar y tenemos que empezar a fortalecer, ¿no? Teóricos afirman que son 4, ¿sí? Muchas personas en la actualidad le han agregado muchísimas, inclusive hoy en día está la moda de la inteligencia emocional y claro que eso es importante. Sin embargo, para efectos de esta charla y para efectos de tener clave, puntual y concretamente aquellos que necesitamos poner en práctica de aquí en adelante y para efectos del ejercicio de relacionamiento comercial que vamos a emprender en este escenario de Yo Compro en mi Norte, entonces vamos a hablar concretamente de estas 4 habilidades y vamos a hablar específicamente de unos tips relacionados a estas habilidades. Entonces, muchos pensamos que lo primero que nosotros hacemos es hablar. Bueno, en realidad, desde la literatura científica no está definido cuál fue primero, ¿sí? Sigue siendo un dilema como el del huevo y el de la gallina, pero aún hoy se sigue estableciendo la relevancia y la relación que se tiene entre cada uno de ellos. Entonces, la importancia que hay entre el escuchar y el hablar es una relación simbiótica, una relación de codependencia bastante cercana. Y la misma la relación que hay entre escribir y leer. Entonces, por esa razón, es muy importante que ambas se vayan llevando de la mano. Es un ejercicio y un escenario que nosotros a veces descuidamos dentro de nuestro hacer diario, pero cultivar estos espacios nos permiten a nosotros abordar de mejor forma la información
que nuestro cliente nos da, ¿sí? No llegar sin conocimiento, no llegar a improvisar. Entonces, lo que debes saber principalmente es que todos los escenarios en los cuales nosotros comunicamos tenemos una imagen, tenemos algo que proyectar. ¿Y la idea cuál es? Que a pesar de que lo que traigamos sea como el gatico, los demás lo perciban como si fuera el león. Entonces, en ese sentido, lo que queremos entonces plantear es que no es que engañemos al cliente, no es que presentemos publicidad engañosa, sino que cada uno de los atributos que nosotros estamos presentando se visualicen completa y coherentemente, de tal forma de que haya un mensaje completo y claro, ¿sí? Y eso permea de una forma mucho más concreta, más lógica, el subconsciente y la forma de pensar de un consumidor. Entonces, eso engrandece, mientras que no permite que hagan vacíos en la coherencia del discurso que nosotros estamos dando. Para abordar entonces esta charla vamos a manejar 3 escenarios donde vamos a mirar estas habilidades de las cuales les he mencionado. Antes de la cita, durante la cita y posterior a la cita. ¿Por qué razón? Porque uno cree siempre que el discurso de ventas es ahí ya de una, pero no, hay muchos elementos que tenemos que preparar que surgen del entrenamiento y esa es la segunda conclusión que tenemos que establecer de este escenario, que no solamente nos vamos a fijar en elementos que son abordables de una, sino que también son espacios que deben ser dados desde la práctica, es decir, frente al espejo, frente a nuestros amigos, en charlas informales, también con nuestros mismos clientes y escenarios en donde, así como en la innovación, hay fallas, hay lecciones aprendidas, hay mejoras que lograr. Entonces no nos va a salir a la primera o en la primera puede que nos vaya bien, pero van a haber aspectos por mejorar y ese es un escenario que constantemente tenemos que estar repitiendo y tenemos que estar practicando para lograr tener una destreza en lo que tiene que ver con un proceso coherente de venta o un proceso coherente de atención al cliente en un ejercicio de presentación de un producto para un cierre de ventas. Entonces, vamos entonces a mirar previamente qué necesitamos alistar. En el alistamiento del proceso o del relacionamiento de esa cita, vamos a mirar qué sucede. Bueno, algo muy importante que tenemos también que mirar es la escucha, ¿sí? Uno pensaría, no, eso es un elemento ya del momento, del escenario, ya directamente con nuestro cliente, pero no. Resulta que nosotros, el ejercicio de la escucha es un entrenamiento que tenemos que ir haciendo porque está directamente ligado con el autoconocimiento. Controlar el ego no es un ejercicio que se haga de la noche a la mañana, es un ejercicio que implica reconocimiento de nuestras debilidades y de nuestros defectos y utilizar eficazmente esas potencialidades para poder maximizar, ¿sí? Y utilizar eficazmente esas debilidades que tenemos para transformarlas y para ir cultivando lo positivo de ellas. Eso implica muchas cosas, que cuando nosotros crecemos a nivel personal, pues no estamos adelantándonos a una respuesta, no somos superiores a los demás, somos capaces de reconocer nuestros sentimientos y emociones y por lo tanto tenemos más autocontrol y por lo tanto podemos tener una capción mucho más eficaz de la información, no como un volumen, como una grabadora, sino que hacemos una percepción puntual de todos los detalles interesantes e importantes que necesitamos recapitular de lo que la otra persona nos está diciendo. Entonces, ese escenario nos permite a nosotros entonces tener una memoria selectiva mucho más eficaz. Adicionalmente, entonces, si nos equivocamos, pues no vamos a tener el conflicto interno de no poder admitir la equivocación, sino que vamos a hacerlo naturalmente y pues vamos a poder generar una solución más pertinente al entorno en el que nos encontramos. Nuestro lenguaje verbal, y aquí los invito a cuando estemos mirando nuestra siguiente charla o más adelante aquí, vamos a trabajar todo este componente de una forma muy interesante porque el lenguaje no verbal, les adelanto de una vez,
es no miente, no miente. Entonces, cuando nosotros estamos en una condición de vulnerabilidad, no me refiero a condición de pobreza ni nada de eso, sino una condición en la que nosotros nos encontramos indispuestos, pues eso se va a notar, eso se va a notar directamente dentro de lo que nosotros estamos expresando, dentro de nuestra corporalidad, dentro de lo que nosotros somos. Y pues obviamente la gente, los demás, las personas, el entorno, lo van a percibir. Todos estos elementos hacen parte de la escucha, entonces uno pensaría que solamente es un elemento perceptivo auditivo, pero no, pero es un elemento que constituye una relación directa con el entorno, de dar y recibir. Todos esos elementos son muy importantes, entonces irlos trabajando día a día para nosotros poder desarrollar mejor esa respuesta que podemos dar a los demás. Entonces, para concluir este escenario, nosotros, ¿qué podemos decir de la escucha activa para las ventas? Primero, hay que hablar pensando, es decir, hay que decir las cosas a partir de lo que hemos retroalimentado, de lo que hemos abstraído, de los datos interesantes que hemos identificado en ese proceso de escucha que hemos tenido de las personas, del entorno, del público en general. Uno no siempre solamente está en venta delante del cliente, aquí solamente delante de ustedes, sino también en un escenario con público, en un escenario donde yo no sea la que estoy participando, estoy interviniendo directamente, pero me están observando. Entonces, todo el tiempo estamos en ese ejercicio de atraer o entender la información que el entorno nos está proporcionando. Dar una impresión de escuchar, es muy importante eso, ¿sí? Este aspecto es clave a la hora de nosotros atender directamente a una persona. Algunos de nosotros, sobre todo personas que viven muy ocupadas, estamos escribiendo a la pantalla, estamos contestando acá una videollamada, pero no estamos mirando a la persona. Y entonces, por lo menos en una cita médica, ese es uno de los escenarios en donde mayor reclamación hay, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, en personas mayores que están acostumbradas a que las miren a los ojos. Emocionalmente es un ejercicio que captura la información, ¿sí? Ya después tenemos que entrar cómo manejar la mirada, cómo manejar esa gestión y esa postura corporal para ser coherentes. Pero mirar a la persona que nos habla es muy importante. Es algo intimidante para nosotros que estamos escuchando, sí, en unos primeros momentos, porque puede significar que nosotros estamos mostrando parte de lo que nosotros somos y a veces nos da miedo, pero por eso regresamos atrás en donde el autorreconocimiento se constituye en un ejercicio primario que tenemos que ir desarrollando para poder abordar a las demás personas, porque si las demás personas tienen necesidades y nuestra intención como vendedores es atender esas necesidades, primero tenemos que estar pensando en las nuestras y tener claras cómo vamos a ir abordando las propias. Estar enfocado en lo que dice el cliente y en sus palabras. A veces nosotros sabemos que el cliente va por un producto o por un servicio, ¿no? Si no estuviera ahí. Está interesado en algo que nosotros estamos promoviendo. Si no, por eso no se hubiera acercado a nuestro stand, o no hubiera solicitado nuestros servicios, o no nos hubiera llamado, o no nos hubiera contactado a través de los diferentes medios o redes sociales, ¿sí? Una necesidad tiene, pero hay que poner especial atención a las palabras, porque una palabra tiene un significado. En nuestro lenguaje, nosotros podemos entender muchos aspectos o muchos elementos semióticos de lo que estamos abordando. ¿Sí? Muchas personas pueden llegar diciendo, necesito un trabajo de tal cosa, ¿sí? O puedo llegar diciendo, es que necesito que me haga un camello de tal cosa. Entonces uno puede ahí contextual, socialmente, geográficamente ubicar muchos elementos. Entonces, las palabras es muy interesante identificarlas para poder saber y ubicarnos con quién y qué es lo que se está necesitando. Estar enfocado o pensar en qué necesita y tener una impresión completa, no parar a la persona, ¿sí? No dejarla a medio discurso, dejarla que hable, dejarla que exprese y que nos cuente todo lo que está diciendo, para nosotros tener una visión global de esa idea que se está abordando. Entonces, miren todo lo que hay que tener en cuenta y lo importante que es
trabajar esta habilidad para nosotros, pues poder seguir adelante con los demás pasos, ¿sí? Nosotros podemos tener en los siguientes un muy buen entrenamiento, pero si fallamos en esta, pues no habremos hecho un ejercicio coherente. Y muchos de ustedes dirán, no, pero es que yo, la verdad, yo no necesito escuchar al cliente ¿para qué? Para saber qué es lo que quiere. Yo sí, claro que sí, lo que pasa es que estamos escuchándolo de otra forma, viendo su comportamiento, viendo otros elementos que están presentes en su actuar o en su ser, ¿sí? Pero qué interesante sería si lográramos escucharlo o lográramos atender a eso que nos está diciendo, que hoy en día es una tendencia muy, muy clave para poder establecer esa comunicación bidireccional entre nosotros y los consumidores. Ahora vamos a hablar de un elemento que también constituye un componente complementario y es el lenguaje no verbal. Como les mencionaba en otra oportunidad, el lenguaje no verbal es un lenguaje que, si ustedes se dan cuenta, constituye casi que el 97% del lenguaje que nosotros utilizamos a diario. Y eso tiene una explicación, y es que nosotros no nacemos hablando, nosotros no nacemos escribiendo, nosotros nacemos expresándonos con nuestros sentidos, con nuestra percepción. Un niño desde pequeño, una de las primeras expresiones es llorar, es hacer gestos, y una de las primeras formas de nosotros interpretar lo que le está sucediendo a una persona es mirarla, es reconocer esos gestos, esas posturas. Entonces, como nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida ese entrenamiento en expresión corporal, entonces es el más apropiado, es el más consolidado en nuestro ser y por lo tanto el que más desempeño tiene. ¿Y eso qué implica? Que nosotros comunicamos de muchas más formas y con mucho más contenido a través del lenguaje no verbal. Eso para las ventas es poderosísimo, porque si nosotros sabemos leer esas posturas, esas ubicaciones, esos gestos, esos mensajes que nos están dando a través de todos esos escenarios, pues fácilmente podemos completar eso que nos está diciendo la persona a través del oral. Si nosotros hablamos anteriormente que debemos dejarlo hablar, pero hay personas muy cortas de palabras y muchas veces llegan y dicen, no, buenas, vengo por una camisa, pero no sabemos ni qué talla, ni de qué gustos, ni de qué tipo, ni de qué material. Pues entonces el lenguaje no verbal nos va permitiendo observar, ¿sí? Nos va permitiendo también utilizar adecuadamente la pregunta o la entonación, el contexto de la formulación que vayamos a hacer de forma adecuada, sin ir a ser agresivos, sin ir a ser inquisitivos, o sin ir a sentir que la otra persona se está sintiendo invadida, ¿sí? Entonces, ese escenario es muy importante para nosotros poderlo desarrollar y potenciar. Si bien es el que naturalmente tenemos nosotros más fortalecido, también es importante entender que es el que más herramientas tiene para nosotros poder identificar todos los elementos claves de un escenario de aprendizaje para las ventas. La postura, entonces vamos a mirar uno a uno, vamos a mirar por acá, la kinesia, dentro de los componentes del lenguaje no verbal está la postura. Y entonces ustedes están dándose cuenta acá en pantalla que hay muchos escenarios en los cuales son muchas formas, el cuerpo tiene muchísimas formas de abordar, pero básicamente les voy a hablar de dos, las posturas abiertas, que es como está la niña que tenemos nosotros acá, y las posturas abiertas en las que está este señor que yo les estoy señalando aquí, y las posturas cerradas, que es como las que está la niña en estos momentos, ¿sí? Y cómo se manifiestan o las diferentes variaciones que nosotros tenemos en nuestra forma de sentarnos, caminar o estar de pie, ¿sí? Entonces, cada una de ellas implica algo. Cuando usted se cierra, su misma expresión lo dice, usted no está dispuesto para asumir lo que está recibiendo. Usted ya tiene una idea clave, entonces esa postura implica que pues usted no va a recibir más información. Yo como vendedor, yo como persona que está atendiendo a un cliente.
Pero si asumo una postura abierta, una postura en la que yo muestro a los demás mis manos, ¿sí? Abiertamente voy complementando lo que voy diciendo con mi expresión corporal, entonces claramente yo voy a estar dando un mensaje mucho más sencillo de entender, mucho más sencillo de apropiar. Pero hay otros escenarios en donde el escenario, la postura nos permite dar mensajes equivocados, ¿sí? Y es que resulta que nosotros a veces entendemos que ya esto lo tenemos listo, que nosotros ya sabemos qué es lo que quiere, que en realidad no necesitamos que nos diga mucho, ¿sí? Entonces ahí hay que controlar porque esa impresión puede generar que la otra persona se sienta prevenida o sencillamente se sienta incómoda de seguirle contando. Entonces, siempre nosotros tenemos que asumir una postura y el escenario más adecuado para nosotros recomendar es asumir la postura de confesionario, es decir, cuénteme qué le está sucediendo, independientemente si, si son situaciones que no tienen relación con el punto de venta o con el punto que nosotros necesitamos ofrecer o comercializar o proponer, pero sí es importante que haya todo el despliegue de información para poder abordar de alguna forma preguntas claves y poderosas que más adelante vamos a analizar acá. Bien, entonces por eso importante no tener expresiones preventivas o expresiones de superioridad con nuestro cliente. Es esencialmente fundamental esas posturas como la que tenemos acá o como la que tenemos en este caso la niña con las piernas y los brazos cerrados, y además de eso echarnos para atrás o poner expresiones como que no, la verdad esas expresiones no son las más indicadas para nosotros abordar a un cliente. De igual forma, cuando nosotros estamos, y creo que ese va a ser el escenario que vamos a tener en el relacionamiento comercial a nivel virtual, sí es muy importante que no solamente por salud, sino también por la visualización que tengamos ante nuestro cliente, ver la postura de nosotros en el escritorio, ¿sí? Nosotros posiblemente, ustedes aquí me están observando, están viendo solamente mi rostro y parte de mi pecho, parte de mi camisa, ¿sí? Pero naturalmente se nota que no estoy ni en una postura encorvada hacia adelante ni en una postura encorvada hacia atrás. Pues esa expresión se ve en pantalla. Entonces, por eso hay que lograr que siempre mantengamos una postura erguida para que el escenario, la visualización sea la más concreta o la más correcta. Bien, ahora miremos la expresión del rostro, manos, que hace parte de lo que son los gestos. Es decir, cuando nosotros hablamos de un gesto, hablamos de la configuración del mensaje a través de la cara y a través de las manos. ¿Sí? Entonces, poner una expresión cerrada o difícil en un escenario en donde usted está contando algo positivo, entonces estará diciendo, no, el carro tiene una disposición y cerrar las manos, y una disposición y un motor que maneja una capacidad apta para viajar a nivel nacional. Eso genera que la expresión y los mensajes pues sean incoherentes respecto a lo que usted está diciendo. Tampoco les estoy mencionando que pues vayamos al extremo de ser abiertamente expresivos, sino que sencillamente desde la naturalidad, desde lo que somos, desde nuestra capacidad, desde lo que naturalmente está en nuestra disposición comunicar, manejemos esos roles, esas posturas que nos permitan dar el mensaje de forma pertinente. Entonces, sí es muy importante que cuando estemos hablando de expresiones positivas, de atributos, de características, nuestra expresión sea abierta y también sean mensajes o nuestra expresión también sea positiva. Y cuando estemos hablando de elementos contradictorios o elementos opuestos, pues también estemos hablando entonces también de una situación, de un escenario, un gesto mucho más serio, mucho más limitante, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso. Entonces, aquí hay algunos escenarios, algunas expresiones que tenemos que
analizar, porque no solamente nosotros la podemos manifestar, sino también nuestro cliente la puede manifestar y nosotros tenemos que saber qué está sucediendo ahí, ¿sí? Echarse para atrás, por ejemplo, es una expresión netamente defensiva. Es decir, estamos en un escenario en donde estoy diciendo con mi cuerpo, yo no creo eso que me estás diciendo, ¿sí? O bien porque estoy a la defensa, o bien porque definitivamente yo estoy en una situación muy superior a lo que usted está planteando, ¿no? Y entonces el escenario 2 de la arrogancia, ¿sí? Entonces, en el escenario en donde definitivamente no me satisface lo que usted me está mencionando, y nótese la expresión cerrada, ¿no? En donde yo no permito que me siga, o sea, no estoy permitiendo que me siga abordando ese tema y mentalmente no estoy apropiando esa información que me está diciendo, no le estoy prestando atención, ¿sí? La sensación de estar irritado o fastidiado, ¿no? Entonces, poner las cosas sobre la mesa, pero no permitir ningún abordaje, es decir, cerrado. Otro escenario en donde usted esté feliz, ¿sí? Pero está feliz, sin embargo, está como dichoso, está como alegre, pero todavía no ha soltado nada, todavía no no se ha abierto a contar, a expresar las razones o el escenario, qué es lo que lo coloca tan contento. Es el menearnos hacia un lado o hacia el otro, es una expresión de confusión, ¿sí? O sentarnos así de lado como queriéndonos decir, bueno, la verdad no estoy entendiendo mucho, me voy a mirar o voy a empezar a llevar mi percepción hacia otra postura, porque pues la verdad estoy esperando que pase el tiempo o definitivamente lo que está diciendo pues no es de mi importancia, o sencillamente no le entiendo ni me interesa mirar o que me despeje esa duda, ¿no? Terrible, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una persona y la otra persona está mirando para otro lado, pues hay que buscar de alguna forma capturar esa información y otra vez venir traerla a nosotros, traerla aquí a la explicación. Y la última, que es una de las más interesantes, porque si una persona está preocupada, está interesada, ¿sí? Pero todavía no ha dado ese paso a querer recibir la información que nosotros le estamos dando. Sigue todavía en ese hoyo negro, en ese vacío de preocupación, en ese vacío de no saber qué hacer y de no tomar una decisión, ¿sí? Entonces, es el escenario más crítico para el comprador, para el consumidor, pero el potencialmente más aprovechable para nosotros porque es el escenario donde tu consciente de ideas está más vulnerable y por lo tanto nosotros podemos utilizar preguntas estratégicas para empezar a manipular, a cambiar, a manejar esa perspectiva de lo que nosotros le estamos diciendo hacia un entorno más positivo. Si una persona está preocupada es porque no tiene claro, y en ese no tiene claro hay una brecha que nos permite a nosotros entrar a mirar con elementos positivos cómo se puede abordar. Y ojo, aquí es fundamental la escucha, porque podemos en esas expresiones de que nosotros estemos hablando y justo en las palabras que nosotros estemos diciendo, él haga un gesto, identificar que ahí es donde está el dilema, que ahí es donde está su punto de preocupación. Entonces podemos sacar la pregunta poderosa y decirle, ¿y usted qué piensa? ¿Y qué le parece? ¿Y ha pensado en algún momento tal circunstancia? Pero eso requiere del ejercicio continuo entre lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando y lo que estamos observando, para nosotros poder capturar esos escenarios claves en donde podemos replantear la información. Bueno, ¿y qué pasaría si sucede tal cosa? ¿Sí? Y podemos replantear todo el escenario hacia un entorno más positivo para nuestras intenciones o para el trabajo que nosotros estamos desarrollando. ¿Bien? Ahora, hay otros elementos importantes que es necesario tener en cuenta en nuestra expresión, en nuestro lenguaje no verbal, y que también constituyen de un escenario de entrenamiento que podemos estar haciendo constantemente. Y son la paralingüística, es la paralingüística. ¿Qué es paralingüística? La paralingüística son todos aquellos sonidos que, aunque no son palabras, tienen significado.
y podemos hacer un aprovechamiento poderoso de ellos al nosotros saberlo reconocer en nuestros clientes y todavía más poderosos si nosotros los sabemos controlar en nuestra corporalidad. Entonces aquí tenemos muchos elementos que nosotros en muchas ocasiones sin darnos cuenta lo tenemos ahí fijo, lo tenemos ahí presente. Chasquidos, siseos, bisbeos, fricciones faríngeas o nasales, gemidos, gruñidos, resoplidos, ronquidos, soplos, sorbos, jadeos, sonidos dubitativos. Entonces, aquí todos estos elementos nosotros posiblemente pues no nos hemos dado cuenta. Una estrategia que yo les propongo es que cuando nosotros estemos haciendo algún ejercicio, pidámosle el favor a alguien de confianza que nos grabe en casa, o nosotros mismos también podemos hacerlo, ¿no? Por eso es que hoy en día todo el cuento de los youtubers se ha vuelto tan poderoso, porque el ejercicio de automirarnos, de mirarnos a nosotros mismos, nos permite ver, uy, hola, yo soy así, mire, tan chévere, yo no sabía que tenía esto, pero también nos permite mejorar algunos aspectos y entrenarnos en esa expresión que no siempre hace parte de nuestro ser, pero no siempre genera la mejor impresión. Entonces, nos permite mejorar esa comunicación, controlarlo. Cualquier persona puede tenerlos a diario, pero para efectos laborales o para efectos de nuestros propósitos de ventas, pues hay que controlarlos por la sencilla razón de que la gente se puede distraer en eso y nos puede hacer una recordación. En la memoria puede quedar, ay, sí, a mí me atendió ese muchacho que se le escuchaba una S entre los dientes, no sé cómo se llama, pero sí, él tenía un siseo interesante ahí. Esa es la recordación que tenemos, ¿sí? Nuestro nombre no, lo que le vendimos, quién sabe, o si no le vendimos, si lo atendimos, pero pues nos genera la recordación de parte de ese aspecto. Entonces, qué bueno que nos recuerden pues por otras características más relacionadas hacia lo que nosotros estamos haciendo, hacia lo que estamos desarrollando. Bien, paralingüísticos entonces, elementos que no son palabras, pero tienen significado, son sonidos que nosotros tenemos en nuestra expresión oral que tienen un significado permanente en la forma como nosotros nos expresamos. En este sentido, hay que mirar 5 aspectos claves que tiene la paralingüística. Y la paralingüística no solamente son sonidos, esos sonidos se constituyen de estos 5 elementos, que hay que tenerlos claros para nosotros poder decir, ¿quién sabe qué estará pensando? O tener claro, sí, lo que está pensando es tal cosa. O de pronto, uy, no, tal persona está en estas condiciones, o estaba bastante, pues, tener esos claros, esas ideas para poder saber, y esos determinantes son los siguientes. El tono de voz, que tiene que ver con la emoción con la que se diga algo, y esa emoción también depende del contexto en el que estamos hablando. No es lo mismo yo contarles algo de una forma muy parca, muy tranquila, muy acelerada, y no tiene nada que ver con el volumen, ¿no? Porque puedo estar hablando con el mismo volumen, pero la emoción o el tono sentimental con el que estoy diciendo algo es totalmente plano, totalmente básico, y casi que en nuestro rostro no hay ningún tipo de manifestación. Entonces, ahí hay un tono de voz neutro, ¿sí? Mientras que si nosotros manejamos una emotividad, manejamos diferentes cambios en el ritmo, lo hacemos y que se siente la alegría o la emoción o se siente la energía, sin ser exagerados, obviamente, sin ser exagerados, porque ya eso genera una sobreactuación que también da para que las personas que nos estén escuchando piensen que está exagerando o que está haciendo ridículo o que está haciendo una caricaturización del escenario. Sin generar esa exageración, pues nosotros podemos poner ese tono de emoción y de energía que las personas a veces están en búsqueda de. ¿Sí? A veces uno como comprador también en la postura del cliente, se siente como un abrumado, ¿no? Como que, uy, esa persona llegó a golpearlo a uno con esa tormenta de energía y uno se sintió también cargado y se sintió potenciado, ¿no? Entonces, es muy importante tener ese escenario en el tono, que es la emotividad con la que se dice algo.
El ritmo es un elemento totalmente diferente. Nosotros a veces tendemos a decir, ven, hágame el favor y ese ritmo, ese tono, ese volumen, y los confundimos. El ritmo tiene que ver con la velocidad con la que nosotros hablamos, ¿sí? Y no todo el tiempo nosotros hablamos con el mismo ritmo. Hay personas que naturalmente hablan como si estuvieran narrando un partido de fútbol y hablan súper rápido, pero hay personas que también hablan como si estuvieran en la película Zootopia hablando con el oso perezoso. Hablan muy lento. Y eso es normal, eso hace parte de las diferentes configuraciones del lenguaje que nosotros podemos tener en diferentes culturas y también en diferentes personalidades. Pero el ejercicio constituye no en casarnos con una, sino saber en qué escenarios, en qué puntos nosotros tenemos que ser concretos al hablar y hablar muy rápido, pero también saber en cuál tenemos que generar esos espacios y esos ritmos más lentos, sumado al tono que sea emocionante, o sea, tranquilo, nos permite entonces ir mejorando esa forma de expresarnos. El volumen, por otro lado, es la intensidad del sonido con que se emiten las palabras. Entonces yo puedo tener sonidos y tonos de volumen muy altos, me perdonan si se escuchan muy altos, o puedo tener muy bajos, en donde casi no es perceptible. Y ese escenario, sumado a los otros dos, nos permite tener esa intención de mensaje mucho más clara. Los profesores son personas que han entrenado toda su vida para hacer o configurar esos 5 aspectos de una forma magistral. Los silencios, por otro lado, tienen que ver con esas pausas que nosotros hacemos en los momentos adecuados. Hay positivos y hay negativos. Cuando nosotros hablamos de un positivo es porque estamos hablando de un silencio que está pensado. Por ejemplo, cuando uno hace una pregunta retórica, bueno, ¿y usted ha pensado, Dios no quiera, en algún momento usted llegue a fallar y este seguro le pueda servir de respaldo? Usted deja ese silencio para que la persona piense. Bueno, ¿y qué le gustaría a usted? ¿Con qué características le gustaría a usted? Y bueno, eh, ¿qué aspectos definitivamente no tiene en cuenta? Deja esos silencios de pronto para una duda metódica, de pronto para una pregunta existencial, ¿sí? ¿Quiénes somos en esta vida en realidad? Muchos de nosotros ni todavía no lo sabemos a la edad que tenemos. Y esos silencios se constituyen en una parte del discurso poderosa para hacernos pensar, para capturar a la persona, para si está distraída, de nuevo traerla, o para también tener claro nosotros también nuestra idea. Mentalmente, si estamos hablando, bueno, si nos estamos viendo, ese silencio nos permite pare, organice y continúe. Bien. Y los silencios negativos son silencios que por favor, en la vida tenemos que tratar de controlar porque son los silencios que surgen de las improvisaciones o silencios que surgen de las dudas. Es decir, silencios que suceden cuando a uno se le olvida, cuando uno no tiene ni idea de qué contestar y usted se queda, Dios mío, ¿ahora qué digo? ¿Sí? Entonces, hay que tratar de controlarlo. Siempre hay que tener una respuesta no políticamente correcta, pero sí una respuesta que nos permita admitir y estar en coherencia también con el respeto y en el marco del escenario en donde estamos, ¿no? Recuerden que arriba donde dijimos, cuando dijimos, si no alcanzo a escuchar, admita que no alcanzo a escuchar y reconózcalo, ¿sí? Arriba cuando vimos en la escucha. Y el timbre, por último, es el elemento que hace parte de nuestra identidad, de nuestra genética. Entonces, muchos de nosotros que tenemos familiares muy cercanos o familiares lejanos, cuando existía el teléfono fijo, llamábamos a nuestra casa. Entonces, aló, y uno escuchaba la voz. Ay, hola papi, bendición. No, no habla con su papá, habla con su hermano, habla con su tío. Ah, claro, el registro de la voz, esa forma como se emite el sonido, cómo se articulan las palabras, esos 4 elementos adicionales organizados hacen que los sonidos sean muy parecidos y que el registro vocal sea muy parecido, ¿sí? A mí me pasaba, ¿no? Yo llamaba a la casa y yo escuchaba y yo decía, ay, yo, Freddy. No, Freddy no, es su papá. Ay, papi, bendición. Porque los registros, el timbre de la voz es muy, muy parecido.
y cambia en el género. Cuando nosotros estamos hablando de entre hombres y mujeres, los registros en los hombres pueden ser, o normalmente estamos acostumbrados a que sean más graves, y en cambio las mujeres sean más agudos. Sin embargo, dentro de cada género hay una escala, como la que estamos viendo acá. Hay mujeres que tienen unos tonos mucho más agudos, como hay mujeres que también tenemos un tono grave, un tono muy bajo, ¿sí? También hay hombres que tienen unos timbres, unos tonos, unos timbres mucho más altos, como también hay unos que tienen muy bajos, dentro de cada una de sus escalas de género que se establecen. Entonces, es muy importante, ¿por qué razón? Porque a pesar de que nosotros tengamos un tono muy bajo o que tengamos un tono muy alto, la práctica nos debe dar para nosotros configurar estos 5 elementos y empezar a dar que oralmente, sobre todo en llamada telefónica, sobre todo en sesiones aquí virtuales, nos escuchen adecuadamente, ¿sí? Uno de los errores más graves que se tienen en los call centers y que se tienen las niñas que manejan servicio al cliente es volver plano su discurso. Buenos días, buenos días, señora, le hablan del banco tal, quiero mencionarles, habla con fulanita de tal. Primero que todo, el ritmo es casi taquilálico, rapidísimo, que yo he pasado por la vergüenza de decir, a ver, señorita, ni le entendí su nombre, por favor, me repite y me indica más despacio lo que me está diciendo. De pronto puede ser porque en un corto periodo de tiempo tienen que atender una cantidad de llamadas, pero eso no indica que la calidad del mensaje tenga que variar, tenga que desmejorar. Entonces, sí es importante entonces que no el discurso esté completo, pero sí que se diga estratégicamente lo más importante para que podamos entender qué es lo que nos está diciendo. Y también, muy importante, manejar el tono, el volumen, los silencios, para que esa información se escuche dinámica, no se escuche como una grabación, no se escuche como la señora que habla en Google Maps, ¿sí? Sino que se escuche directamente de una persona que es la que está al otro lado de la llamada. Bien. Durante la cita, ahora vamos a ver, teniendo en cuenta todo lo anterior que estamos en entrenamiento, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La interacción. Bueno, cuando estamos ya face to face con la persona, yo acá me he tomado unos atributos teniendo en cuenta que estamos en medios digitales. Teniendo en cuenta que estamos en medios digitales, pues me he tomado el atrevimiento de estar acá muy cerca de ustedes, estamos en escenarios bastante distantes, ¿sí? Pero cuando estamos persona a persona, sí es muy importante tener en cuenta las relaciones de interacción. Eso se llama en términos técnicos proxémica. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay unos espacios que nosotros necesitamos reconocer para poder saber cómo interactuar con las demás personas. Y ojo, miren lo siguiente, tenemos acá unos espacios que son íntimos, unos espacios que son personales, otros que son sociales y otros que son públicos. Yo hablaba de este tema por allá a principios del 2020 y resulta que muchas de las personas decían, no, por favor, nosotros acá en Latinoamérica nos encanta abrazar, nos encanta estar junto a la persona, que nos sientan el contacto, calor y todo eso, gente latina, apasionada. Y yo mencionaba, pero, a ver, un momento, resulta que nosotros tenemos un espacio personal, un espacio vital, y se constituye vital porque ahí está la capacidad de oxígeno, porque ahí está el contacto con fluidos, con olores de las demás personas. Entonces, es mi espacio, es mi zona, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón tengo que compartirla con alguien? Porque sí, o porque culturalmente está dado, ¿sí? Pensaría yo que es necesario razonarlo de una forma mucho más detenida para yo poder tener una mejor interacción con los demás y que los demás tengan una mejor interacción conmigo, ¿sí? Y entonces por esa razón tenemos que entender que ese espacio es un espacio que requiere de una autorización para nosotros poderlo abordar. Es decir, si nosotros tenemos un escenario íntimo y un espacio personal,
tenemos que tener el respeto y tenemos que tener la cultura de reconocerlo para poder abordar a las demás personas. Y más, como ustedes lo están viendo en pantalla, si son personas que no son pareja o familia y si no son amigos o no están en un entorno de autorreconocimiento, de reconocimiento como las fiestas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos entonces que mirar. Y ustedes miran, bueno, pero ¿cuál es este espacio íntimo? Y dice de 15 a 45 centímetros. Y bueno, esa es una medida estándar. Pero sucede que en Latinoamérica la antropometría es muy variada, porque nosotros tenemos un mestizaje cultural, una mestizaje racial impresionante. Entonces nosotros podemos tener a nuestro lado un mono rubio, 1,70 m, 80, 90, ectomórfico, ¿sí? Como también pueden estar conmigo, que yo 1,67, pelirroja, gorda, sí, o sea, son escenarios totalmente diferentes. O podemos también tener una persona demasiado alto, demasiado baja. Somos muy heterogéneos en nuestra cultura, ¿sí? No somos tan parejos como en otras sociedades. Entonces, esa distancia personal puede variar. Mi consejo, mi recomendación es que analicemos la distancia íntima teniendo en cuenta esta medida antropométrica, y es tomar y ponerse las manos en la cintura, y revisar el diámetro mental que hay de codo a codo, poniéndose las manos en la cintura. Uno revisa, uy, sí, bueno, sí, es mi escenario. Y yo configuro virtualmente ese círculo que hay alrededor mío, y yo puedo ver, entonces, ese es mi espacio, ¿sí? ¿Quién entra ahí? La persona, mi pareja, mi familia, mis hijos, claro, porque son personas a las que yo conozco. En la antigüedad, en otras épocas, entonces, donde no existían los niveles de asepsia, las faldas de las mujeres se constituían porque las mujeres estábamos más expuestas vulnerablemente a enfermedades, había que aislarlas físicamente y por eso tenían que estar súper bien protegidas. El cuento de la asepsia y de la higiene, entonces no era tan claro, entonces había estaban sometidos, estaban demasiado expuestos a olores y a todo este tipo de escenario, entonces pues era una cosa bastante difícil de manejar. Hoy en día puede suceder, hoy en día me ha pasado muchas veces que he tenido contacto con personas que son apasionadas del perfume y es muy fuerte, al punto de que me genera alergia. Entonces, no son conscientes de eso, ¿sí? Y es tan fuerte que no solamente está en su espacio íntimo, sino que llega al social y al personal, pueden invadir toda una sala. Entonces, elementos como esos pueden acercarnos o repelernos, ¿bien? El espacio íntimo entonces el espacio personal constituye cuando nosotros estiramos nuestros brazos y tenemos ese diámetro, ese círculo virtual que se hace con nuestros brazos extendidos, ¿sí? Y es personal, ¿no? Entonces, ese es el espacio para la danza, para el baile, pero ustedes me escucharán, qué señora tan retrógrada. Hoy en día lo estamos mirando. ¿Cuánto espacio se necesita para interactuar con una persona extraña? 2 metros, precisamente por las condiciones actuales que estábamos viviendo, que la habíamos perdido y que se habían alejado y que ahora tenemos que volverlas a retomar por salud y por protección. Y que nosotros tenemos que conocer a la hora de encontrarnos y de establecer ese contacto cara a cara con la persona. El espacio social, entonces, en el espacio personal es en donde se da el saludo, en donde usted estira la mano y da ese saludo. Es el espacio límite en donde usted se acerca. No es adecuado, sobre todo en una relación o en un contacto comercial, de una llegar a dar besos. No es respetuoso, no es algo adecuado que usted a un cliente de una llegue a saludarlo, jalarlo hacia su espacio íntimo y saludarlo de besos. En realidad es muy adecuado, en la mejor de las condiciones de bioseguridad, dar el saludo, el apretón de manos, un apretón firme, pero corto, donde usted
genere ese contacto inicial con la persona, sencillamente para poder abordar, ¿bien? Y continuar abordando un espacio personal, nunca íntimo, nunca íntimo, ni siquiera en la segunda o tercera charla de ventas asumir ese escenario. El espacio el espacio de escenarios laborales siempre debe darse desde contextos personales, nunca íntimos. Vamos a hablar de otro elemento y es la presentación personal. Entonces, cuando estamos hablando de la presentación personal para hombres y mujeres, es muy importante que lleve un código de vestuario, independientemente de la profesión y del escenario laboral en el cual ustedes se desempeñen. El momento de la venta es un momento en el que no se deben concentrar en usted, ¿sí? No es un desfile, no es un escenario en donde se tienen que concentrar en usted, se tienen que concentrar en el servicio o en el producto. Pero ojo, si usted lleva o si nosotros llevamos un aspecto no adecuado, pues vamos a dar la apreciación, o sea, se nos va a ir, así, si nosotros vamos muy bien, o exageradamente o inadecuado, pues la atención se va hacia allá y no le prestamos atención a lo que nos están diciendo. Pero si también es negativo, si también estamos mal vestidos, si también no tenemos arreglada nuestra barba, no tenemos arreglado nuestro cabello, el maquillaje es exagerado, pues también se va hacia allá, también se va hacia ese lado. Entonces, por esa razón, la presentación personal no es ni demasiado ni poco, ¿sí? Tenemos que mirar elementos básicos que son claves, como es el cabello, como es el maquillaje, como es la vestimenta, los accesorios o el perfume. Ustedes me dirán, accesorios, pero que en los caballeros, claro, la corbata, la correa, los zapatos, ¿sí? En el caso de los que trabajamos en zonas rurales, de los que trabajamos en áreas, en entornos diferentes a los ejecutivos, pues entonces el correcto manejo, la limpieza, que sea de la talla, que esté limpio, que la postura sea la adecuada, ¿sí? Que no tenga ninguna mancha o ningún desgaste, sino que esté pulcro, ¿sí? No importa si es un camibuzo, como muchos de nosotros trabajamos, o si es un overall, o si manejamos también otro tipo de vestimenta, otro tipo de código de vestuario, pero que sea, que no distraiga la atención de lo que nosotros vamos a hablar. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, les dejo al lado izquierdo cosas que definitivamente nunca se deben descuidar. Ahí se las voy a dejar para que ustedes adelante las revisen. Y que diferenciemos, una cosa es diferenciar los tipos de trabajos, o los tipos de trabajos y de acuerdo al vestuario que se tenga. Por un lado tenemos el tipo de vestuario que puede ser de calle, casual, de negocios casual, rápidamente casual, informal de negocios o un vestido negro semiformal, ¿sí? ¿Qué es importante mirar? Bueno, la mayoría de nosotros para hablar de negocios nos ubicamos acá, ¿no? En el de negocios informal, pero podemos estar trabajando el de negocios casual o el de rapidez casual, donde no es adecuado, donde no es algo que pues tenga la mejor imagen. Sin embargo, hay excepciones al caso. El casual y la ropa de calle, ¿sí? Digo que hay excepciones porque, por ejemplo, si ustedes observaban a Steve Jobs, era una persona que pues tenía un código de vestuario muy cercano a este, ¿no? Jeans, camiseta negra, pero era porque el código de vestuario estaba dado para que no se concentrara en él, sino en el producto, ¿sí? Entonces, negro absoluto, ¿sí? Pero estaba enmarcado en un entorno muy casual, ¿sí? Y también cuando nosotros observamos a Mark Zuckerberg en playera, en tenis, pues también se ve bastante diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Tuvimos la experiencia hace unos años se tuvo la experiencia cuando vino a la casa de Nariño que uno de los guardaespaldas tuvo que prestarle una corbata para poder entrar porque el código de vestuario lo exigía, ¿no? Y él era el invitado principal y no se salvó de tener
de tener de asumir esa regla, ¿sí? Eso no limita el éxito que podamos tener, pero hay que hacerlo coherentemente. Bien, para las mujeres el maquillaje tiene que estar enmarcado en resaltar, no exagerar. Es decir, no queremos vernos de la edad que no tenemos o de la edad que queremos aparentar, sino queremos es resaltar las expresiones que nosotros estamos teniendo. Pues por esa razón, para el día es necesario pensar en maquillaje más suave, pero para la noche sí es necesario de pronto elevar un poco la sombra o elevar un poco el labial. Para escenarios digitales como estos, como las pantallas, sí es muy importante que el maquillaje difiere un poco porque la iluminación cambia. Nosotros acá estamos frente a una pantalla que hay que revisar la luminosidad para poder mirar que el maquillaje sea adecuado. Si nosotros nos iluminamos demasiado y fuera de eso le colocamos luz, pues la impresión va a ser bastante exagerada, va a ser bastante luminosa. Pero si nosotros no nos maquillamos, ¿sí? O solamente nos damos el labial, pues la cámara va a percibir muchos elementos que nos van a distraer, Muy posiblemente ustedes estarán ahorita fijándose en mi nariz o fijándose en mis cachetes, ¿sí? Para que yo pueda tener esta impresión, pues hay que hacer un ejercicio previo, ¿sí? Sin ir a exagerar demasiado, unos aretes muy grandes o un peinado muy exagerado, sí es importante que todo esté dado para que se presente o se identifique claramente la persona y la idea que se está proponiendo. Ahora vamos a mirar el proceso de venta como tal. El proceso de venta, la acción ya en el momento, tiene varios escenarios y hay varios métodos sobre los cuales se evalúa ese escenario. ¿Sí? Está el método AIDA, el método Percy, el método SBAC, el método SPIR. ¿Sí? Todos tienen, como se pueden dar cuenta, la misma intención. Es decir, hay un momento en el que yo capto la atención de la persona, hay un momento en el que yo desarrollo su interés, hay un momento en el que genero el deseo, ya sea desde lo positivo o desde lo negativo, y hay momentos de acción. ¿Sí? Y a partir de esos 4 escenarios vamos a mirar cómo es el discurso de ventas y cómo se desenvuelve en esos 4 momentos. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces tenemos un proceso que está dado aquí en la gráfica. El saludo, el sondeo, la presentación, el manejo de objeciones, el cierre, de pronto los referidos y el registro. Entonces, la primera impresión, como ya hemos trabajado a lo largo de este documento, de este ejercicio, es fundamental. ¿Sí? Y varios expertos en ventas nos han mencionado, a nosotros no nos gusta mucho que nos vendan. Y más de la forma tradicional como a veces se abordan, ¿no? Que ya de una vez quieren meterle a uno el producto de una, sino que nos gusta mirar. Y por eso uno escucha el común denominador cuando uno va a diferentes almacenes, a la orden, ¿en qué puedo ofrecer? No, estoy mirando, estoy observando, ¿sí? Porque precisamente estamos en esa postura de todavía no he tomado la decisión, pero déjeme ver qué hay, déjeme ver qué tengo, qué tiene, ¿sí? Entonces, nos encanta comprar, pero que nos vendan, entendiendo el concepto de vender como algo impuesto, no. Entonces, ¿qué es lo más adecuado? Ponernos en el lugar del comprador. Es decir, si yo fuera comprador o si yo estuviera con él en un proceso de compra, acompañándolo a comprar, ¿cómo lo haría? ¿Sí? Y por eso hoy en día el personal shopper es una profesión, porque es una persona que se encarga de analizar los gustos y preferencias de alguien que no tiene tiempo para salir de compras, oiga eso, pero se encarga de analizar sus gustos y preferencias y él va y hace las compras específicamente y claramente como la persona podría hacerlo si lo estuviera haciendo en realidad. ¿Sí? Entonces, lo primero es entender eso. Por otro lado, hay que ofrecer un contacto y una conversación. Más que una frase o que un libreto preestablecido, para los que estamos iniciando, pues podemos entrenarnos con ese libreto, pero ya cuando usted tiene la experticia de tratar con personas extrañas, de perder de saber romper el hielo, pues
puede establecer esa conversación, no llegar sencillamente, buenos días, ¿qué le puedo ofrecer? Buenos días, a la orden, no, sino empezar a mirar a esa persona. De pronto acabo de entrar de un aguacero, viene empapada, está buscando el tapete para secarse, está escurriendo, ¿no? Entonces llegar y con una expresión que le enganche. ¿Cómo le fue? ¿Cómo está? Llovió muy duro. Venga, ¿qué le puedo ofrecer? ¿Necesita un pañuelo, una servilleta? Eso nos puede enganchar y generar una conversación. De igual forma, hablar, no llegar directamente con el producto, sino empezar a hablar o tener un punto de contacto, ¿sí? Esto en términos técnicos se llama de rapport, es decir, empatía, encontrar cosas en común, ¿sí? Entonces, en esa conversación, uy, sí, la verdad, a mí también, yo para el sector en donde vivo, yo llego lavada, ¿no? Encontrar esos puntos en común, ¿no? De pronto, mirar si son de la misma edad o si son del mismo colegio o si se encuentran ubicados en el mismo sector de la ciudad, ¿sí? O de pronto si hay alguna preferencia que le permita tener ese punto en común para poder ahí sí tener ese contacto con la persona. Es muy importante también recordar el nombre, ¿sí? Entonces, si en un primer momento usted se presenta, buenos días, mi nombre es Liana, ¿sí? Disculpe, ¿me regala su nombre? No, mi nombre es Carolina. Ah, ok, recordar a lo largo del proceso de venta el nombre, porque eso refuerza conexiones, refuerza ese escenario. La apariencia, como ya lo hemos mencionado, es muy importante. Y sobre todo, mantener una postura erguida y en atención todo el tiempo. No hay que descuidarlo, no hay que mantenerlo sin exagerar y sin pensar en ahogar o en sobreactuar esa acción que nosotros estamos haciendo. El sondeo ya es la revisión de cuáles son sus gustos y preferencias. Y aquí yo traigo una imagen que me gusta mucho para que ustedes se perciban y nos coloquemos mentalmente en esa posición, y es la del médico. Cuando uno va al médico, uno le cuenta al médico y el médico tiene un escenario, un espacio en el que él le escucha y él, a partir de eso que le escucha y a partir de esa percepción que hace un diagnóstico, ¿sí? Esa misma postura, no en las mismas acciones, pero esa misma postura podemos hacer nosotros, escuchar, bueno, ¿qué es lo que quiere? Bueno, yo la verdad es que estoy buscando un carro que me consuma muy poca gasolina, ¿sí? O yo, la verdad es que lo que quiero, mire, yo soy talla XXL, necesito un vestido negro, ¿sí? Claro, muchas mujeres no somos así de claras, ¿no? A veces llegamos con una idea en la cabeza que es difícil verbalizar, y entonces, pues, empieza el proceso de selección. Pero sí es muy importante que se haga previamente un diagnóstico médico y que hayan unas preguntas claves que usted pueda hacer. Entonces, cómo se siente. Usted ya ha probado con este, ya ha mirado, y podemos mirar con otros productos de otras marcas análogas u homólogas, ¿no? Y bueno, ¿cómo le ha ido? Cuénteme cómo se ha sentido. Bueno, y no ha pensado en cambiar. Entonces, y además de eso, ¿cuáles son los principales problemas que ha tenido? Esa característica entonces le permite a usted después llegar a proponer algo mucho más aterrizado. Elementos claves también que tenemos que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que una persona cuando compra está evitando el dolor y aumentando su placer. Entonces, son dos escenarios. Yo, por ejemplo, voy a un almacén de ropa, a un almacén de donde venden los uniformes del niño, a comprar los uniformes del niño, ¿sí? Entonces, lo hago ¿por qué? Por dos razones, porque lo necesita, es decir, hay un dolor que se está evitando que se genere, ¿sí? Un dolor en una sanción escolar o en un reclamo del niño por el uniforme que ya está viejo, se está evitando un dolor, ¿sí? Pero también cuando uno ve el niño con ese uniforme bonito, bien arreglado, bien vestido, a uno le genera placer, le genera gusto. Entonces, los seres humanos evitamos el dolor y aumentamos el placer a través del proceso de venta. Y ese elemento de tocar el punto del dolor es poderoso cuando nosotros lo sabemos utilizar eficazmente. Entonces,
Si nosotros vemos que la persona no tiene claro qué es lo que está comprando, entonces podemos empezar a revisar diferentes elementos, ¿no? Entonces, la persona quiere viajar, pero no sabe a dónde. Entonces, le podemos preguntar cuál es el recuerdo más bonito que tiene de su familia, cuál es el lugar en donde se ha sentido más feliz. Y eso nos va a permitir tener luces acerca de para dónde puede, para qué le puede ofrecer, qué le gusta, si le gusta la historia, o si es una persona de negocios, o si es una persona más alegre, extrovertida, que le gusta bailar. Entonces, eso nos permite tener más claridad hacia dónde podemos enfocar la idea. Si es una persona que sabe de tecnología y nosotros vamos a proveerle servicios tecnológicos, entonces tenemos que estar dateados para poder saber, venga, ¿no le ha pasado a usted que su equipo definitivamente no tiene la memoria suficiente? Y entonces empezar a tocar esos puntos de dolor. Uy, sí. ¿No? Y bueno, imagínese usted, sobre todo cuando usted descarga Teams y descarga Meet y descarga Skype y nos toca descargar o desinstalar cualquier aplicación para poder que las otras funcionen, porque la memoria no es suficiente. Entonces, nosotros también aportar ese tips de conocimiento para poder saber qué es lo que está sucediendo. En ese sondeo, nosotros, el punto de dolor es fundamental a través de una pregunta poderosa para ver el punto de vista del cliente, si no lo tiene claro, y dos, aumentar las características del producto que él está buscando, porque teniendo en cuenta esas características podemos proporcionarle algo más claramente que le va a servir con más precisión. No asumir. Preguntas poderosas como que generen curiosidad, que estimulen la reflexión, que saque a la superficie creencias culturales, religiosas, que abra la creatividad, que genere energía, que canalice y enfoque la atención, que busque un significado profundo, que empodere a la persona y que genere para ella más preguntas, que esa persona nos haga a nosotros preguntas. Eso es genial porque entonces nosotros ya poquito a poco podemos ir metiendo, introduciendo la presentación del producto. Explicar qué pasaría de no acceder a esa solución. Ojo, eso es diferente a explicar qué pasaría si no compra nuestro producto. Entonces, es muy diferente decirle, bueno, ¿qué pasaría? Mire, y esto se lo digo con la experiencia, con la total experiencia de haberlo vivido. Nosotros fuimos a una agencia de viaje con mi papá y eso fue a principios del mes de noviembre del año pasado. Y fuimos a una agencia de viajes porque estábamos planeando una salida, un viaje familiar. Y estábamos planeándolo pues para este año, que ya mejoraron las cosas, ¿no? Y una de las preguntas que le hicieron a mi papá en su momento fue que ¿a dónde le gustaría ir? ¿Qué le falta por conocer? Y mi papá, mejor dicho, se soltó a contar, ¿no? Y hace poco, bueno, y entonces él empezó a generar más preguntas. Bueno, pero ¿cuánto me cuesta? Bueno, pero ¿cuál es más cerca? Bueno, pero para viajar allá, ¿qué se necesita? Y para este país se necesita visa, y bueno, ¿y cuánto más o menos puede estar saliendo todo el paquete? Y bueno, empezó a hacer preguntas. Se empezó a interesar tanto que empezó a hacer el ejercicio de buscar recursos para pagar ese plan para ir con mi mamá, ¿no? Mi papá falleció el 15 de diciembre y nosotros quedamos con las ganas de haber logrado haber hecho eso con él. Entonces, la moraleja de la anécdota que les estoy contando es que cuando se empiezan a generar preguntas poderosas, cuando el cliente empieza a generar preguntas poderosas de ese contacto que se hace, es donde se debe hacer, la captura de ese cliente, de fidelizarlo. ¿Qué fue lo más interesante del proceso? Del proceso que la persona que lo atendió no le metió de una el plan, el que él quería, sino que le siguió hablando de las múltiples posibilidades, de toda la variedad, respondiéndole todas las preguntas, casi que asesorándolo en el proceso para viajar, ¿sí? Y eso le generó mayor curiosidad. Nunca se le llegó a decir, mire, vamos para tal lado, o es tal paquete promocional, sino que se le brindó toda la información y que nació desde su iniciativa decir,
yo quiero ir a México. Y bueno, qué chévere, ¿sí? Entonces, el ejercicio es ampliamente fuerte en la medida en que nosotros podamos hacer bidireccional, llevar y traer y atender puntualmente qué es lo que se está diciendo. Bien, entonces, ¿qué pasaría si no se realiza esa acción? Nosotros en este momento es donde estamos analizando ese escenario. Y una de las preguntas poderosas que podemos hacerle a nuestros clientes es esa. Bueno, ¿qué pasaría si usted no logra solucionar este dilema? ¿Sí? Entonces, muchos clientes son muy atentos a decirle, bueno, pero esto, aquí lo esperamos, si no se logra la venta. De todas formas, tenga en cuenta que es muy importante atender o solucionar esta problemática a tiempo. Y con mucho gusto, si no se logra, entonces aquí estaremos atentos a esperar. Bien, cuando usted presenta un producto, entonces vamos a mirar varios elementos claves. Uno, que el producto no es el objeto como tal en sí, no es el escenario físico o el servicio como tal. Hay varias capas que tiene ese producto y estamos hablando de los atributos que todos los productos de esa característica tienen. Están los atributos que debería tener el suyo, están los atributos adicionales que usted le ha agregado en el diseño, en la producción, en la venta y en la comercialización de ese producto, y está el nivel potencial, es decir, lo que nadie tiene en esta categoría. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde se empieza a vender? ¿Por dónde se empieza a vender? Recordando el punto de dolor. ¿Te gustaría entonces tener un servicio médico que te sirva las 24 horas? ¿O le gustaría mucho contar con un producto que no se le dañe cada 8 días o que tenga una mayor ciclo de vida? ¿O le gustaría contar, por ejemplo, con una masa que tenga mayor suavidad, que sea más fácil de manipular? ¿O le gustaría tener este dispositivo que tenga mayor rapidez, que tenga mayor... Hay que mirar de nuevo, recordar ese punto de dolor. ¿Por qué? Porque de ahí podemos decirle, bueno, nosotros tenemos y empezar a hablar. Y empezar a hablar desde dónde, desde los productos, desde los atributos, desde las soluciones, no empezar a contarle toda la carreta, que el producto tiene estas características, composición física, química, que está ubicado en tal lado, que tiene estos servicios, nada, sino desde la solución. Si necesita un carro que consuma menos gasolina, bueno, este carro tiene este nivel de consumo. Si necesita si necesita una pieza de jean que su valor de producción sea en docenas o por miles de este valor, entonces nosotros producimos esta cantidad de jeans por este valor, atender directamente lo que le están preguntando para poder dar respuesta directa. Si usted empieza a hablar por las ramas, es decir, no importa si es lo potencial, lo complementario, si usted empieza a hablar por cosas diferentes a lo que le está preguntando, pues perdió la atención y pues se nos cae el proceso. Ahí, después de que usted ya haya expuesto y haya solucionado, ahí sí puede empezar a mirar lo secundario, las credenciales, los avales, es decir, ¿quiénes avalan eso? Entonces, bueno, nosotros ya hemos vendido esto en 5 ciudades del país, hemos vendido esto en diferentes ciudades del mundo, en donde la característica o aún tenemos o la fidelización del cliente está superando el 80, el 90%, o tenemos en el mercado tenemos 5 líneas de las cuales todas están referenciadas. Este es el producto que está más ubicado en los supermercados. Las credenciales o las avales que habilitan la compra de esa solución y datos de impacto, ¿sí? Este producto, a diferencia de su homólogo más cercano, tiene un 20% menos en el costo de producción, a datos que sean concretos y continuar con el diálogo y continuar posteriormente con la demostración, ¿sí? Aquí posteriormente lo que podemos hacer es continuar con la demostración. Y en eso tenemos que mirar algo. Si estamos persona a persona, hay que ubicar muy bien dónde vamos a hacer el producto. Lo ubicamos muy arriba, lo ubicamos a nivel de los ojos o lo ubicamos a nivel de piso. Depende del tipo de producto, depende del nivel de servicio. Si nosotros estamos exponiendo una infografía para un servicio, pues hay que revisar
la legibilidad. Si estamos presentando un producto, preferiblemente mi propuesta es que sea manejable. Si nosotros estamos a través virtual, pues qué bueno que tengamos unas imágenes de apoyo, pero qué bueno también que tengamos acá cómo utilizarlo, cómo mostrarlo, que estemos lo más cercano posible a manipularlo en presencia de la persona para que lo pueda ver, ¿sí? Es muy importante ese escenario de tal forma que él revise, sí, miren, qué bueno, qué bien. Y si nos pregunta y si nos pide algo, por ejemplo, en estos medios virtuales, mira, acérqueme el producto y muéstremelo a la pantalla, sin miedo, hacerlo, mostrarlo. Por lo tanto, tenemos que llevar muy buenas muestras, ¿no? Tenemos que tener todo como si estuviera en estantería, como si estuviera a producción, como si estuviera a venta, ¿sí? Esa degustación, esa manipulación es muy importante porque garantiza la credibilidad de todo lo que hemos dicho anteriormente, toda la estructura que hemos mencionado anteriormente. Y llegamos a un punto, ya casi vamos a terminar, un punto clave, que son las objeciones y las excusas. Entonces, ya, bueno, listo, todo muy chévere, muy bonito, muy bien estructurado, muy bien elaborado, pero, entonces, aquí hay que tener claro algo. Una cosa son las objeciones y otra cosa son las excusas. Entonces, una cosa es que uno el cliente le diga, a mí me interesa mucho el producto, sin embargo, es necesario tener en cuenta que, ¿sí? Y otra cosa es que el cliente le diga a uno, está muy bonito, pero hay un significado totalmente diferente. Y es el siguiente, que las objeciones siempre nos están invitando a generar, o sea, son una propuesta, ¿sí? Tiene una base argumentada. Este polímero es importante trabajarlo desde este punto de vista para que tenga este mejor. ¿Ustedes son capaces de hacerlo? Si es así, pues perfectamente, ¿no? O alguien le pregunta, bueno, ¿ustedes pagan para fiscales o tienen todo en orden con sus maquilas para poder hacer la producción que usted me está ofreciendo? Porque pues nosotros somos una empresa que estamos contratando, comprando desde lo legal, entonces necesitamos que ustedes nos garanticen que su medio de producción está reglamentado. Pues, hay una objeción, pero que está proponiendo una solución, está dándonos una brecha. La excusa no, la excusa no es argumentada, es inútil tratar de afrontarla porque ya de plano no tiene ninguna base, por lo tanto no es necesario o no es lógico justificarla, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a una objeción, es posible cerrar una venta porque nos está dando condiciones, ¿sí? Adicionalmente, nos está dando luces de cómo mejorar, de acciones que podemos implementar y son razones legítimas que nosotros podemos, entonces, si en el caso de que no se dé, dejarlo como un prospecto, es decir, seguirlo alimentando en un proceso de fidelización. Y adicionalmente, los problemas que nos está planteando son reales y que nos motivan a mejorar. En cambio, una excusa es una razón inventada, es un pretexto que definitivamente, pues usted ya ahí o bien puede bajar su intención, puede bajar su nivel de impulso en el proceso de venta, o bien definitivamente déjalo que la persona tome la decisión, ¿sí? Dadas las condiciones de relacionamiento comercial que nosotros estamos haciendo en este momento, lo más probable es que muchos de nosotros, de las acciones, de los relacionamientos comerciales que realicemos, tengan esa intención de compra. Y lo más adecuado es que, como son personas conocedoras, el proceso se convierta en una venta y si no, en un prospecto de venta. Entonces, a estas alturas o en estos escenarios en los cuales nosotros estamos de yo compro en mi norte, es muy difícil que se presenten las excusas, ¿sí? Porque pues estamos apostando en un escenario en donde hay unas intenciones y unos recursos invertidos, no solamente de parte de nosotros los proponentes, sino también de parte de las personas que van a participar, de los compradores. ¿Dónde se pueden presentar más? En la venta persona a persona, en la venta al menudeo, en la venta improvisada. Ahí es donde podemos encontrar con mucha más eh, frecuencia la excusa como un escenario práctico para la venta, un escenario no práctico para la venta.
Los cierres de venta. Entonces, ¿cómo cerramos y ya dejamos definido ese proceso? Pero ya al cliente le gusta, definitivamente me interesa, estoy bastante, el precio me parece adecuado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos ese cierre? ¿Cómo hacemos ese cierre? Entonces, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Tuve ahorita, percibí que estábamos como en un bajonazo de internet. Perfectamente, ya, no se preocupe. Ah, listo, perfecto. Bien. Entonces, hay varias formas de hacer un cierre. Uno, el cierre de rebote o el cierre por autorización, es decir, me permite, me autoriza el cierre a través de la orden de compra. Entonces, vamos a diligenciar ese formato, vamos a generar este escenario, vamos a subir a la plataforma, le va a llegar un correo, entonces ya se empiezan a solicitar unos datos, se empieza a diligenciar el cierre de la máxima calidad. Entonces, como por ser hoy, por ser usted y por ser este escenario en donde estamos trabajando, entonces tenemos este paquete, tenemos este escenario y usted se lo presenta, aparte del que ya había mencionado, y eso configura o amarra el proceso de compra. El intercambio de precios, entonces cuando usted le ofrece al cliente un descuento de última hora. Normalmente sucede cuando nosotros estamos, por ejemplo, en las compañías telefónicas y usted desea retirarse y siempre se tiene pues el as bajo la manga para lograr capturar o mantener a ese cliente ahí conectado todavía con el servicio. El rebote, entonces, cuando hay una objeción y el vendedor debe responder con la misma intensidad de voz que le está ofreciendo, que le está diciendo, ¿no? Entonces, la verdad a mí me interesa el producto, sin embargo, es necesario tener en cuenta que hay que cambiarle la característica al material, ¿no? O sea, la impresión, mire, nótese que yo le paso la uña y se le cae la impresión. Entonces, uno responde con la misma intensidad. Yo dije, listo, pero tenga en cuenta que entonces el precio nos va a cambiar. Usted va a hablar en el mismo tono y eso va a decir, ok, bien, me parece. Y eso elimina la objeción y ya hay una propuesta de trabajo. Y la alternativa, cuando una decisión se hace sobre la entrega y se determinan de una vez la cantidad de producto, los detalles y ya se genera, pasamos al método de orden de compra. Para cerrar, la venta no termina ahí. La venta no termina ahí. Es decir, nosotros cerramos la venta, hacemos la orden, lo pasamos a la facturación, le recibimos el dinero o establecemos contacto para empezar a hacer el intercambio, generamos los acuerdos de pago, en fin, ahí no termina todo. Resulta que esto es un ciclo que ahí empieza con él, es una relación de pareja que empieza aquí, en donde, listo, este es el primer paso, pero yo necesito seguir identificando esos contenidos que a esa persona le interesa y a través de diferentes medios, redes sociales, correo electrónico, seguirlo nutriendo, porque ya que está conociendo, empieza el proceso de postventa, consultarle cómo le fue, qué dificultad ha tenido, seguirlo alimentando, seguir haciendo proceso de fidelización y manteniéndolo para que no solamente él siga siendo un consumidor asiduo, sino también para que referencie. Está comprobado que más del 80% de los procesos de compra exitosos fidelizan clientes y también generan ese proceso de réplica de voz a voz entre homólogos de su misma calidad, de su misma categoría. Sí, entonces, si estamos hablando de compradores al menudeo, se empieza a expandir, ¿sí? Entonces, tal persona me lo recomendó, por esa razón vengo a usted porque sé que me puede proveer del material, ¿sí? O si yo voy a tal lugar, ya sé porque
una persona me dijo que allí podía encontrar lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, es muy importante empezar ese ciclo, y en ese ciclo, cuando estamos hablando de comunicación, es necesario revisar todo lo que hemos visto hoy a lo largo de esta charla. Uno, que todo comunica, por lo tanto, las piezas gráficas, los mensajes, la constancia de ellos, es importante a la hora de mantener ese flujo, esa relación, ese enamoramiento y fidelización de nuestros clientes. Bueno, hoy hemos abordado todas estas tips, todos estos elementos claves que tienen que ver con la fidelización y con el proceso de estructura del discurso conversacional para ámbitos comerciales. No sé si de pronto por la hora, son las 9:01 de la mañana, exista alguna duda, exista alguna inquietud, de pronto alguna observación que hacer. Esperamos, vamos a dar unos minutos, unos 3 minutos para atender sus inquietudes. De igual forma, me gustaría muchísimo que nos escribieran. Yo soy Liana Carolina Valles, hago parte del Centro Cedrún. A través de aquí del chat nos pueden escribir sus inquietudes, nosotros descargaremos pues el chat y estaremos enviando a través de Dona y a través de la Cámara de Comercio las respectivas respuestas para que ustedes puedan atender sus dudas. No sé si acá con micrófono abierto haya alguien que quiera de pronto hacer alguna observación o alguna ampliación de lo que hemos hablado el día de hoy, de lo que les he contado el día de hoy para sus estructura de sus discursos comerciales. No sé si alguien quiera de pronto hacer alguna apreciación. Bueno, dado que no tenemos una intervención, de todas formas, quiero agradecerle a cada uno de ustedes, a la Cámara de Comercio por este escenario. De igual forma, recordarles que desde el Servicio Nacional de Aprendizaje estamos prestos a atenderlos. Voy a dejar por acá en mi chat mi correo por si tienen alguna duda, alguna inquietud. Es muy importante que sigan en este proceso de capacitación, en estas charlas y en estos escenarios de capacitación, porque el ejercicio no solamente se compone de una estructura conversacional, sino también de otros elementos que es necesario tener en cuenta y que fortalecen ese proceso de compra, ese proceso de venta que nosotros hacemos diariamente. Entonces, les voy a dejar por acá mi correo para que, si gustan, me escriban. Bien. Gracias a usted, Liana, por la disposición y por compartir con nosotros y con cada uno de los integrantes de esta charla su conocimiento y experiencia. Igual, la Cámara de Comercio viene promoviendo este proyecto de talleres y charlas que buscan fortalecer las competencias de los empresarios y de los emprendedores para que tengan un mejor desarrollo de la unidad productiva o de su empresa. Bueno, a ustedes que estén muy bien y les deseo un feliz día y por favor, muchas gracias, cuídense Diana, mucho. por Que toda estén la muy bien. Muy pertinente, muy importante.